Amados hermanos de la Iglesia Génesis, Casa de Dios, Trigo Limpio, un placer estar de nuevo con ustedes aquí en este centro de estudio que el Señor nos prestó y que acondicionamos para llevar este tema el día de hoy, que es el nuevo sacerdocio. ¿Sí? Vamos a hablar del nuevo sacerdocio que estamos nosotros en Cristo. ¿Sí? Y antes que nada, pues yo soy el Pastor Jesús Cordero. Aquí está mi hermana Rosalba Amador, y de este lado tengo a mi hermana América Cordero, que aquí juntos vamos a expandir el tema, ¿sí? El tema que el Señor nos puso en nuestro corazón para que les compartiéramos el día de hoy a toda la Iglesia Génesis y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven a través de Facebook, a través de YouTube. Sí, les damos las gracias por seguirnos. Y entonces vamos a orar, vamos a ponernos un rato en comunión con el Señor para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría para poder discernir su palabra. ¿Sí? Voy a pedir a mi hermana en esos momentos, hagamos una oración, ¿sí? Y en estos momentos empezamos. Amado Dios, bendito seas, alabado seas por que nos usas, mi Señor amado, para enseñar tu hermosa palabra. Mi Señor amado, te damos gracias. Te pedimos, mi Señor amado, que sea tu Espíritu el que se manifieste para poder llevar a cabo este estudio, mi Señor, y que todo salga según conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que tú quieres que nosotros mismos aprendamos y nosotros mismos enseñemos a otras personas, Señor. Te doy gracias, mi Señor amado, te pido bendición para que seas tú y sean tus palabras, Señor, y también te pido que para que seamos oidores y no nada más hacedores de tu palabra, Señor, no nada más oidores. Te pido, mi Señor amado, que nos bendigas y te quedes con nosotros, dejes tu espíritu con cada uno de nosotros y con mis hermanos que están ahorita en la audiencia, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Sí, pues bien, el viernes pasado tuvimos el tema la ley y la gracia. Estuvimos hablando de lo que era la ley sacerdocio levítico, y estuvimos hablando con la gracia que nos dio, nos dejó a todos el Señor Jesucristo, ¿sí? que fue la gracia. Y estuvimos aquí compartiendo, ¿sí? Seguimos nosotros con la ley o seguimos con la gracia, y estuvimos expandiendo el tema, ¿sí? Que nosotros ya nos movemos a través de la gracia, a través del Espíritu. Las personas convertidas, las personas nacidas en un nuevo ser, en hijos de Dios, ¿sí? Ya nos guiamos bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no es que nosotros nos andemos cuidando, que si peco o no peco o viceversa. Nosotros ya nos regimos más ¿por qué? Porque el Espíritu nos aleja, el mismo Espíritu nos aleja del pecado, ¿sí? Entonces ese fue el tema de la vez pasada. Hoy vamos a ampliar un poquito el tema, ¿sí? El tema lo vamos a ver, el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vamos a ver quién fue Melquisedec, vamos a ver bajo qué sacerdocio ya nos regimos ahorita, ¿sí? Si aún sigue vigente, ¿sí? la ley, o al entrar ese nuevo sacerdocio se hizo un lado el sacerdocio levítico, ¿sí? El sacerdocio según Aarón, ¿sí? Fue el primer levita, ¿sí? El primer sacerdocio. Entonces aquí vamos en este estudio, que el Señor ahorita se revele en cada uno de nosotros para poder expandir bien lo que es el tema, ¿sí? Espero que nos estén viendo allá en sus hogares, que nos estén acompañando, y va a estar de bendición, amados hermanos, va a estar de bendición porque son temas que hay veces que nos quitan esa venda de los ojos y podemos entender varias situaciones, porque pues hay muchas veces que critican, ¿sí?
nos critica a nosotros, que ustedes hacen cosas, pero pues eso fue en lo que es el sacerdocio levítico, y hacen esto, y hacen esto. Entonces ahorita vamos a expandir el tema y vamos a aclarar punto por punto, según nos muestra el Espíritu Santo en cada palabra de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces ahorita le vamos a dar que vaya abriendo como es nuestra costumbre. Así que va a abrir mi hermana, después expandemos ya el tema, ¿sí? Lo expandemos y empezamos a colocar bien lo que es lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. ¿Sí? Entonces empezamos aquí con mi hermana. Ok, bueno, aquí vamos a empezar a expandir este tema con una pregunta, con esa pregunta que viene en ese mismo tema que dice, ¿quién es Melquisedec? Y muchos nos preguntamos, no, pues la verdad es que no sé. Yo hace unos años me preguntaba también quién era Melquisedec, ¿no? Porque no sabía por qué lo llamaban y por qué era tan importante aquí en la Biblia, ¿no? Y quién es Melquisedec, ¿no? Entonces Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, que significa rey de paz, rey de justicia, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén. Entonces, también estábamos viendo que en la Biblia que es el verbo que el verbo eterno, que es Jesucristo, prefiguró aquí en la Biblia y en este sagrado puesto que es de sumo sacerdote, y él es la persona de la que en ese tiempo bendijo a Abraham. Entonces él lo hizo en la persona no de Jesucristo mismo, sino en la persona de Melquisedec. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, de por qué es sacerdote y por qué del Dios Altísimo y por qué le llaman Melquisedec. En Génesis menciona muy brevemente este misterioso personaje de Melquisedec, pero el libro de Salmos y particularmente el libro de Hebreos, ellos no se pasan por alto este tema, sino que ya lo ampliaron más y lo expandieron más aquí en la Biblia, ¿no? Entonces, aquí ellos hacen mención del profundo significado que quiere decir del sacerdote, del sacerdocio y del nuevo sacerdocio, y quién es realmente Melquisedec. Bueno, entonces ya vimos que Melquisedec era el sacerdote de Jehová, de Dios o Yahweh como le llamamos nosotros. Él equiparó este título de Dios Altísimo con ese nombre. Entonces vemos en Génesis 14:22, pero primero le voy a dar lectura a Génesis 14:18 para que más o menos empiece a expandir el tema y veamos y verifiquemos que viene aquí en la Biblia, que viene siendo Génesis 14:18, que dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces es aquí como él bendice a Abraham. Y ahí vamos viendo quién y por qué era Melquisedec. Aquí en Génesis 14:22 dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces aquí también nos está hablando que a quien le levantó ese rey, bueno, fueron varios reyes en contra de Dios. Entonces precisamente por eso fue Abraham y salió vencedor. Pero aquí también relata esta historia que la victoria fue de Dios Altísimo, no exactamente por Abraham. O sea, el Señor utilizó a Abraham, pero la victoria siempre fue de Dios. Entonces, para que no se nos pase ese tema, ¿no? Vemos en la Biblia también que Abraham consideró que Melquisedec era la primera persona de la Biblia a la que se le llama sacerdote. O sea, él fue el primero que se le llamó sacerdote aquí en la Biblia, porque ya después en la ley levítica empezamos a escuchar ese nombre de sacerdote. Entonces, pero en Génesis, en los versículos que les dije después del 14, empieza a hablar de quién era de Melquisedec. Después de rescatar a su sobrino Lot, de la historia que les estaba hablando,
los reyes que lo habitaban, los reyes que habitaban ahí lo llevaron cautivo, y Abraham habló con Melquisedec. Ese fue el tema. Les voy a hablar un poquito del tema para que más o menos sepan de qué se trata. Fue cuando Lot lo llevaron cautivo a él y a varias personas que le servían. Se llevaron su riqueza y se lo llevaron a él cautivo. Cuando Abraham le fueron a avisar, uno de ellos escapó y le fue a avisar que tenían a Lot, su sobrino. Él fue al rescate, pero como les mencionaba, ya con la victoria ganada, porque era el plan de Dios, y en los planes de Dios Él siempre es el vencedor. Entonces, por eso después Abraham, cuando rescató a su sobrino Lot y rescató su riqueza, de esa misma riqueza les dio el 10% a Melquisedec, al rey de Salem, que es príncipe de paz, le dicen rey de justicia. Entonces el sacerdote pues era pues un sacerdocio ideal, el que quería el Señor que quedara claro quién era desde el inicio. ¿Por qué? Porque viene en Génesis, y en Génesis viene toda la creación de Dios y cómo el Señor nos iba mostrando, ¿no? Entonces, pues si viene desde el inicio de la Biblia, y también nos habla ya en media Biblia, que vienen los salmos también, ahorita más adelante que empecemos a desarrollar más el tema, y también en Hebreos. Entonces ahorita le voy a dar palabra a mi hermana para que expanda un poco más el tema. Ok, gracias. Buenas noches, queridos hermanos, es un gusto compartir con ustedes por medio de internet ahora la palabra del Señor. Y sí, aquí vemos la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dice la palabra en Hebreos 5, 9 y 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que Cristo vino a ser declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y así dio Cristo orden a un nuevo orden sacerdotal. Ya no el orden levítico que había antes en el pueblo de Israel, donde todos los sacerdotes eran del orden de Levítico. Entonces, sino que Cristo estableció un nuevo sacerdocio, una nueva orden según el orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote, y todos y cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos sacerdotes reales, ¿no? Porque a través de lo que viene siendo Jesucristo Él nos da ese sacerdocio, ¿no? Donde podemos nosotros hablar, ¿no? La palabra cuando salimos a evangelizar, a hablarle a las personas, ¿no? Es algo así que a través de Jesucristo se nos da a nosotros el sacerdocio, ¿no? Los sacerdotes comunes según el orden de Melquisedec, dice en Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el orden levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? De aquel entonces, ¿no? Que para qué querían otro, había sido el primer sacerdote, había sido Aarón, fue el primero que se le dio el sacerdocio, ¿no? De ese tiempo. Entonces, cuando llega Jesucristo, ya aquí muestra que la perfección viene a través del sacerdocio de Jesucristo, de Melquisedec, que se le da, ¿no? A través de a Abraham, ya es cuando lo hacen el sacerdote, ¿no? También a Abraham. Y es en aquellos entonces estamos hablando que los sacerdotes eran los que tenían la comunicación, ¿no? con el Señor a través del tabernáculo, y ellos eran los que entraban y eran los únicos que podían tener esa comunicación entre Dios y el pueblo. Y ya a través del sacerdocio de Melquisedec ya es cuando ya se empieza a dar diferente lo que viene siendo el sacerdocio según Melquisedec.
Amén. Pues bien, amigos, amados hermanos, aquí lo tenemos, le digo que es la continuación de lo que es la ley y la gracia. Estamos regidos bajo un nuevo sacerdocio que es de Jesucristo, ¿sí? Y ese sacerdocio pues a nosotros nos justifica, ¿sí? Porque ya no estamos en el sacerdocio levítico. Fueron 400 años, 430 años, ¿sí? Antes de que el sacerdocio levítico funcionara, ¿sí? ¿Por qué? Porque Melquisedec no se sabe todavía en la palabra de Dios, y dice la misma palabra que es incierto, ¿sí? Si quieres, mi hermana puede leer el versículo donde dice que es incierto, que nadie sabe, no hubo dinastía, no hubo generación, qué pasó, quién fue Melquisedec, ¿sí? Pero también unos textos bíblicos nos afirman que Melquisedec era el mismo Jesucristo, ¿sí? Entonces, a una ocasión nos dijeron a nosotros, entonces, ¿seguimos la ley o no seguimos la ley? El sacerdocio levítico, ¿a dónde queda? El sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Entonces, nosotros ya, pues, yo no soy judío, ¿sí? El sacerdocio levítico, pues, quedó atrás hace 2000 años, ¿sí? El Señor Jesucristo lo vino no a quitar, no a quitar, lo vino a poner, a cumplir la ley y a tener un nuevo sacerdocio que es Jesucristo, ¿sí? Porque muchos de nosotros confundimos, dicen, entonces Jesucristo en Mateo 5 nos dijo, ¿sí? Que Él no venía a abolir la ley, que venía a cumplirla, ¿sí? Pero como la vez pasada la aclaramos, ¿sí? Que eso era para mis hermanos judíos, ¿sí? Era para mis hermanos judíos que tenían que ir y acatar lo que era la ley todavía, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, ¿sí? Ponemos a comparación los dos sacerdocios, que es el levítico, ¿sí? El sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Entonces, ¿seguimos llevando la ley o ya no? ¿O qué sacerdocio llevamos? Entonces el libro de los Hebreos desde el capítulo 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, ¿sí? Nos exhorta a que debemos seguir, ¿sí? Ya con el nuevo pacto, porque es un nuevo pacto con nosotros y Cristo, ¿sí? Se acordarán ustedes que también Jesucristo profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, precisamente porque pues Él vino, ¿sí? Y nadie le creyó, nadie le dijo que, entonces Él dijo, el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente en el año 70 cesaron los sacrificios, porque todavía después de la muerte de Jesucristo seguían, ¿sí? Haciendo sacrificios en el templo, ¿sí? Entonces no le creyeron nada, entonces se terminó, en el año 70 se termina lo que son los sacrificios, y nosotros nos quedamos con un sacrificio, que ese sacrificio es según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Qué sacrificio es? Hace un rato mi hermana lo narraba bien, ¿no? Ese sacrificio es el pan y vino, ¿sí? Nosotros al recordar, por ejemplo, la pasada fiesta de Pascua, me tocó que yo transmití solito, ¿sí? Me tocó transmitir solito el estudio, y hice mi fiesta conmemorativa que fue de Pascua, ¿sí? Hice lo que fue mi sacrificio con pan y vino, al recordar el único sacrificio, ¿sí? Que hubo, que fue el de el Señor Jesucristo, ¿sí? Que fue sacrificio por todos nosotros, murió, ¿sí? Por nuestros pecados los cargó, ¿sí? Entonces yo al momento de tener el pan y vino, según el orden de Melquisedec, estoy haciendo esa ofrenda para Dios. Ya no necesito ofrendas de sacrificios de animales, ¿sí? Ya yo al momento de hacer mi cena del Señor, hago esa ofrenda para mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Y que Él vino a morir, el único sacrificio, ¿sí? Un cordero, ¿sí? Entonces yo tomo mi pan y mi vino, y entonces ahí yo estoy celebrando lo que es mi Pascua, ¿sí? Ya no, recordamos que la Pascua para mis hermanos judíos, sí, pues era igual sacrificar animales, todo eso, hacer sus ofrendas al Señor, su Pascua de Dios, pero nuestra Pascua ya no, es recordar la muerte de nuestro amado Jesucristo. Pero tampoco ni andar haciendo
como lo hacen mis hermanos los católicos, que lo traen y que haciendo representaciones. No, o sea, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo más vino a morir una sola vez. ¿Sí? Yo tengo que hacer mi sacrificio, ¿sí? Con mi cena del Señor, que es lo que representa. Porque fue 430 años antes de que se diera, ¿sí? La ley. Si todavía no estaba ni Isaac, ni Jacob, entonces ni le cambiaban el nombre a Jacob, mucho menos los 12 patriarcas, cuando ya se estaba dando una bendición, ¿sí? Que ahorita Y esta representación. y esa representación. Ahorita mi hermana va a sacar los versículos donde nos afirma que es Jesucristo. Han intentado, había habido libros hasta apócrifos, donde han inventado que existe el libro del sacerdote Melquisedec, y no es verdad. O sea, nadie sabe, pero algo sí bien claro, que nosotros llevamos ese orden, según la Melquisedec. Sí, muchas veces doctrinas de mis amadas iglesias cristianas queremos hacer combinaciones con el sacerdocio levítico, ¿sí? Y queremos hacer esto, ¿sí? Y lo queremos hacer en partes, ¿por qué? Porque no lo sabemos bien. Yo por sangre, por herencia, por herencia, no soy judío. Soy judío a través espiritualmente, ¿sí? Porque reconocí la voz de mi Señor. La voz, y dice en su palabra que lo reconoceremos, su pueblo lo reconocerá, ¿sí? Pero antes de Abraham, ¿sí? Antes de Abraham había un sacerdote, y ese sacerdote era Jesucristo. Y ese sacerdote era para toda la humanidad. Entonces vamos aclarando bien la idea. Muchas veces a nosotros nos han juzgado, pero ¿por qué piden diezmo? ¿Sí? Piden diezmo si con los levitas ellos ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. ¿Sí? ¿Y por qué piden el diezmo? Si los levitas eran los que pedían el 10% de todas sus cosechas anuales o mensuales. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque todavía no estaban los levitas cuando ya teníamos sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y si nos acordamos, ¿sí? En el capítulo 20 de Génesis 14, no recuerdo el 20, 19, dice que Abraham dio todos los diezmos recuperados. 18. ¿Sí? Y de ahí es la primera palabra, ¿sí? De diezmo que se menciona en la Biblia. ¿Sí? Entonces, si en Hebreos, ¿sí? En Hebreos 5, 6, 7, 8, 10, ¿sí? Me nombra que yo ya pertenezco a un nuevo sacerdocio, ¿sí? Según la orden de Melquisedec, ¿sí? Y Abraham, ¿sí? A modo de agradecimiento de la bendición que le dio Melquisedec, da su diezmo. Entonces quiere decir que el diezmo también es vigente, ¿sí? No entra después, ya después, 430 años. ¿Y por qué digo 430 años? Porque nos lo dice en Gálatas 3, 17. Ahorita rapidito lo buscamos. Gálatas. ¿Sí? Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después. Después no la abroga para invalidar la promesa. No se invalidó la promesa. Entonces ahí nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que 430 años después de ese evento que pasó con Abraham y Melquisedec, ¿sí? Llegó la ley mosaica. Llegó cuando en Éxodo 24 nos narra, ¿sí? Que Moisés, ¿sí? Se sube al monte Sinaí, ¿sí? De regreso se le rompen las piedras. En Éxodo 34 nos narra cuando vuelve a subir y le vuelven a dictar la ley, ¿sí? Es la ley de Moisés, la ley sí, la ley mosaica, ¿sí? De donde después posteriormente le escribieron los 613 estatutos de la ley judía, ¿sí? Entonces muchas veces nos dicen que si estamos bien
o no estamos bien, que si Jesucristo vino a abolir la ley o no la vino a abolir, ¿sí? Entonces, ¿por qué no llevamos los mandamientos como deben de ser? ¿Sí? No los llevamos los mandamientos como deben de ser. ¿Por qué? Porque en los mismos Hebreos nos está exhortando, ¿sí? Que nosotros ya somos otro nuevo sacerdocio. Ya pertenezco a otro sacerdocio, tanto hasta en días de descanso. El apóstol Pablo nos exhortaba que no nos preocupáramos por esos días de descanso y días de reposo, ¿sí? Que cualquier día, ¿sí?, que le sirviéramos al Señor, ese día el Señor estaba complacido. ¿Por qué? Porque tenemos de puente a Jesucristo con Dios, ¿sí? Entonces vamos a ampliar un poquito más el tema, ¿sí? Y entonces quedamos confundidos otra vez, la ley o no la ley, ¿sí? Pero no, la ley, lo acordamos hace 8 días, que fue, Pablo la exhortaba a mis hermanos judíos, que estaban acostumbrados a llevar la ley, ¿sí? Que en su corazón les dolía mucho, ¿sí?, dejar la ley, ¿sí? Entonces Pablo decía, ustedes sigan llevando, ¿sí? Pero también, por eso de ahí salieron los judaizantes, ¿sí?, que llevaban la ley y al mismo tiempo llevaban el sacerdocio de Melquisedec. Pero se fueron dando cuenta, ¿sí?, que el Espíritu los guiaba y que ya no necesitaban de la ley, ¿sí? Por eso nosotros, a nuestros amados hermanos, ¿sí?, hay veces cuando vamos a evangelizar, ¿sí?, y sembramos la semilla, pero también debemos dejar que el Espíritu Santo, ¿sí?, actúe y los guíe. Porque a veces que nosotros quisiéramos rápido, hasta, no, te tienes que convertir y te tienes que convertir y rápido y esto y esto y no. Entonces dejamos al Espíritu, así lo hacía el apóstol Pablo. Nos dice, ustedes siguen llegando a la ley, ¿sí? Pero ellos se daban cuenta, sí, pues que ya no era lo mismo. Ya cuando mora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros ya no nos preocupamos de la ley, porque el mismo Espíritu nos separa del pecado. Decía algo bien cierto mi hermano, ¿no? Que la ley es para mostrarnos nuestros propios pecados, ¿sí? Entonces ya al yo estar, ¿sí?, en el sacerdocio, en el orden de Melquisedec, tengo un nuevo nacimiento, ¿sí? Me bautizo, ¿sí? Tengo una sola ofrenda, que es que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo cada mes le hacemos esa ofrenda. Recordamos la muerte de Cristo, recordamos que Él murió por pecados míos y de mis hermanos, ¿sí?, y de toda la humanidad. Pero dice en Juan 3:16, todo aquel que quiera, ¿sí? El Señor es un caballero y acepta todo lo que hacemos. Entonces vamos a dar ahorita paso espero que se haya quedado un poquito claro, ¿sí? Porque muchas veces mucha gente se confunde en lo que es toda esta enseñanza. Dice, no, pues yo soy nuevo hijo del nuevo sacerdocio, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces fue aquí con mi hermana. Bueno, así es. Entonces les voy a leer otro texto bíblico del mismo Génesis 14 y les voy a repetir un poco el 18 para irnos enlazando con los que siguen. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Fue cuando bendijo a Abraham. Porque nos habla, aquí preguntamos por qué lo hizo, ¿no? Entonces Melquisedec le brindó pan y vino a Abraham. Entonces, después, siglos más tarde, Jesucristo mismo estableció como símbolos de su cuerpo y de su sangre, que es lo que conmemoramos nosotros cada mes, como lo venía diciendo el pastor. Jesús es definitivamente rey de justicia y de paz, porque Él es el príncipe de paz. Entonces, Él ofreció el supremo y eternamente y suficiente sacrificio que fue por cada uno de todos nosotros, ¿no? Toda la humanidad, y por todos los pecados del mundo, ¿no? Él se ofreció por todos. También nos habla que cuando Melquisedec bendijo a Abraham, después del rescate de Lot, le dijo que Dios era que le había dado la victoria, como les había dicho hace un rato, o sea, él ganó por Dios Altísimo, ¿no? Entonces, ahorita en el Salmo 110:4
hace de Melquisedec no solo un rey, sino también un sacerdote. ¿Sí le das lectura, por favor, Mary? 110:4. Salmo 110:4. Ok. Muy bien. Veo, Tensei. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juro Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí ya nos está confirmando quién. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya leímos el Salmo 110 que habla del sumo sacerdote Melquisedec, que es eterno y es para siempre, estamos hablando que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que es eterno. Entonces Amén. no hay otra persona, Él es el que es eterno. Entonces, si de ahí nos regresamos un poquito al Salmo 111, nos reafirma un poquito más lo que les estoy diciendo. ¿Sí lo leen por favor? 111. Ahí mismo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces ahí está hablando de Jesucristo mismo y otra vez nos lo está confirmando. ¿Por qué? Porque el único que está a la diestra del Padre es Jesucristo. Entonces pues ahí ya nos está dando otra señal de quién es Melquisedec, y por eso nos regresamos al 110:1, que nos habla que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ya con toda la confianza del mundo yo les podría decir que es Jesucristo, porque como les decía el pastor, o sea, hay muchas teologías donde muchas veces hacen que los mismos cristianos se confundan, porque sacan versículos de Melquisedec, pero no todos, y como nosotros lo estamos haciendo ahorita para que nos demos cuenta quién es. Bueno, yo voy a hablar de Melquisedec, pero tengo que decirles quién es Melquisedec. Entonces aquí estos nos están confirmando que fue nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando representó con su cuerpo y su sangre, como con Abraham cuando le bendijo, porque dicen que llevó pan y llevó vino. Entonces después de que cenaron de su cuerpo y de su sangre, después lo bendijo. Por eso dijo Abraham, bendito sea el Dios Altísimo, lo que ya les había leído ahorita, ¿no? Entonces, hablamos que Cristo es ahora el que está sentado a la diestra del Padre, como lo leí, si lo lees, si tienes el 115, Mary, por favor. Cristo es ahora el que está sentado a la diestra del Padre. 110:5. Yahweh está a tu diestra, él quebrantará a los reyes en el día de su indignación, juzgará las naciones, las llenará de cadáveres y cortará la cabeza de muchos en la tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual será levantada su cabeza. Amén. Entonces, pues ahí también está hablando de Jesucristo, y ahí nos confirma, porque si ustedes se ponen a leer, ahora que tengan más tiempo en casa, lean todo el Salmo 110 y van a darse cuenta de quién está hablando, que habla del príncipe de paz, se habla de Melquisedec y habla del sacerdote. Entonces, también el escritor de Hebreos trazó importantes paralelos entre Melquisedec y Jesucristo, y les voy a leer Hebreos 5:6, que dice, y como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en Hebreos también nos está reafirmando quién es Jesucristo, ¿no? Entonces, pues ahí está una prueba más de lo que tenemos que hacer y por qué desde esa antigüedad pues se hace esa representación tan hermosa que es el pan y el vino, ¿no? Y qué representa, que es el cuerpo de Cristo y su sangre, y según el orden de Melquisedec, y lo que tenemos que hacer. ¿Quieres añadir algo más ahorita, Mary, o le sigo? Sí.
Entonces, digamos, nos han preguntado, entonces, claro que nace el amor judío, que hay veces que nos confundimos y decimos que el Señor, entonces si estoy haciendo algo mal, perdóname, ¿no? Y si estoy quebrantando tu cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo, ¿sí? O el día de culto para ti, pues lo hacemos en Sabbat, lo hacemos en sábado, ¿sí? Pero no, ¿por qué? Porque pues ya es según la orden de Melquisedec, ¿sí? Y ya somos libres en Cristo, nos exhortaba el apóstol Pablo, ¿sí? Ya libre de culpa, ya Pablo les exhortaba en Gálatas 3:10, ¿sí? Que estábamos, a ver si alguien me puede dar lectura de Gálatas 3:10, que era un sacerdocio de maldición, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir lo que es la ley, ¿sí? Entonces, hemos visto varias religiones que quieren hacer mezclas. Gálatas 3:10. Amén. Ajá, a ver. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Entonces es un sacerdocio de maldición, ¿sí? Es un sacerdocio de maldición y la orden de Melquisedec es un sacerdocio de bendición, ¿sí? Donde yo soy libre en Cristo. La ley la dejó, vino mi Señor Jesucristo a interpretarla, a saber cómo interpretarla a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues él nos vino a enseñar cómo debemos actuar, cómo debemos de hacer las cosas a través del amor, ¿sí? Porque los fariseos, como les contamos la vez pasada, ¿sí? Lo criticaban, que tú cosechas el día de descanso y todo eso, y Jesucristo pues les respondía que es más fácil, ¿no? Si morirme de hambre o actuar en amor a base a mi prójimo, ir a orar por un prójimo, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la actualidad para Dios, ¿qué es más importante? ¿Sí? Ir a orar por mi próximo que está enfermo, que necesita ayuda o que tiene un demonio, a quedarme reposando mi sabbat, ¿sí? O sea, eso es a lo que vino el Señor Jesucristo, es a enseñarnos a interpretar bien lo que es su ley, la ley. Por eso dijo, la ley será perpetua, la ley seguirá, ¿sí? Y hasta ahorita, pues, la ley sigue para mis hermanos judíos, ¿sí? Ahorita, pues, no puedo dar una ofrenda por mi pecado de un animal porque no hay dónde llevarlo, no hay templo. Aunque quisiera llevar la ley, no puedo, ¿sí? Pues ahorita lo único que quedó fue el muro, ¿sí? Le dicen el muro de los lamentos, donde ponen a orar mis hermanos judíos porque no se puede, ¿sí? Alguna escatología están esperando lo que es el tercer templo de Jerusalén, donde dice que van a reanudar los sacrificios, porque siguen sin creer en Jesucristo. Entonces a Jesucristo le dolió mucho el corazón, a pesar de que vino, vivió como hombre, cargó por nuestros pecados, ¿sí? Y no le creyeron, ¿sí? Entonces agarró, y en el año 70, quitó de plano, les voy a quitar de raíz voy a quitar lo que es las ofrendas de sacrificios, y voy a dejar mi única ofrenda, ¿sí? Que es que me recuerden con pan y vino. Y es la ofrenda que nosotros damos, según la orden de Melquisedec. Y eso no quiere decir que lo veíamos también, ¿sí? Lo veíamos porque decían, no, entonces ya eres libre, ya podemos hacer lo que quieras, porque ya somos libres bajo la gracia y todo eso. No, sino que el mismo Espíritu nos redarguye, el mismo Espíritu se aleja del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver unos versículos, ¿sí? Que es Hebreos 7:11. Amén. Uh-huh. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahí está.
Dice que si hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad de haber cambiado el sacerdocio. Sí, pues se tuvo que cambiar. Vamos a Hebreos 8, 7, ahí mismo, más adelantito. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, nos está afirmando nuevamente. Si hubiera sido perfecto, no hubiera habido lugar para un segundo sacerdocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas hubieran sido bien. ¿Sí? Y no hubiera sido necesidad de que hace 2000 años adoptáramos un nuevo sacerdocio en Jesucristo. ¿Sí? Vemos otro versículo que es Hebreos 8:8. Amén. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Es el nuevo pacto entre la casa de Jerusalén y la casa de Judá. ¿Sí? Entonces ahí es donde se viene, ¿sí? La casa de Judá, ¿se acuerdan que es descendencia de Jesucristo? Es donde entra Jesucristo ahí y entra Judá y se fusiona. ¿Sí? Nos fusionamos todo eso. Nos es permitido estudiar la palabra del Señor. Ya no es tan exclusiva, ya es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Seguimos en Hebreos, ahí le vamos a dar lectura igual en el 8, del 9 al 13. Amén. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Entonces ahí nos afirma, ¿sí? Que nos iba a poner la ley en nuestro corazón. Lo que les explicábamos hace un rato, ¿sí? Que nosotros ya no íbamos a estar bajo el yugo de la ley, esperando temerosos si hago esto y no hago esto, si puedo hacer esto, no puedo hacer eso. No, la ley nos iba a poner el corazón. Y así es cuando mis amados hermanos, se manifiesta cuando tenemos un nuevo nacimiento en el Señor, ¿sí? Ya no pecamos. ¿Por qué? Porque el Señor ya puso su ley en nuestro corazón. Ya no es necesario que me estés recordando las 613 leyes o los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él me puso su ley en el corazón, me la dejó, ¿sí? Entonces ya sabemos distinguir lo que el pecado y todo eso, y nos alejamos del pecado. ¿Por qué? Porque hay una comunión directa con el Espíritu de Dios, ¿sí? Por eso mucha gente se pregunta, oye, ¿qué le dieron? ¿Qué le dieron a mi hermano? ¿Sí? ¿Qué le dieron a él? ¿Qué les dan ahí? ¿Sí? Yo quiero ir donde le dieron a mi hermano. Cambió. ¿Tú crees que ese hermano era delincuente? Ese hermano era adicto, ese hermano era esto, ¿sí? Pero se fue con ustedes y fue otra cosa, ¿sí? Entonces ahí es donde dices tú, wow, ¿sí? O por ejemplo, pues un testimonio, pues no vaya muy lejos, el mío. Ya todos, hasta ustedes creían que yo me iba a morir, ¿sí? Pero el Señor tenía otros planes, ¿no? Y entonces dices tú, wow, nuevo sacerdocio en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso nosotros, los cristianos, le damos el mérito, ¿sí? Hay unas religiones que no lo ven como deidad, ¿sí? Como Dios. Nosotros sí, porque pues es el nuevo sacerdote. Hace rato lo estaba diciendo, mi hermana se sienta a la diestra del Padre, a la derecha. Es eterno, ¿sí? No ser una deidad. Alguien que cargó con mi pecado, ¿sí? Es que dice unos argumentan, es que nada más es el Mesías. Sí, pero no, es una deidad ya para que imagínate cuántos millones somos para cargar ese pecado, ¿sí? Y no, es una deidad, ¿sí? Que es el mismo Dios,
¿sí? Nada más que hay veces que malinterpretamos. En muchos versículos de la palabra de Dios nos afirma que pues Jesucristo es Dios y ahora es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Respetamos, nosotros amamos a mis hermanos judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el pueblo amado de Dios, es su pueblo escogido. El Señor no lo quita de su mira, ¿sí? Él va a obrar en su pueblo, ¿sí? Y va a obrar también con nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces somos un nuevo sacerdocio, pues yo soy un nuevo sacerdocio en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, mi hermana nos acaba de reafirmar que Melquisedec es Jesucristo. Y no de ahorita, así como lo decíamos la vez pasada, se han venido años investigando y tratar de descifrar quién fue Melquisedec. Y no lo han podido. Han llegado teólogos que dicen que hasta ya tiene su libro, que esto y no, dice en el versículo que no hay descendencia. ¿Qué pasó con él? No hay donde se podamos afirmar, ¿sí? Entonces le damos la palabra aquí a mi hermana, pues vaya abriendo un poquito más el tema, su comentario. Como tú comentabas, todo apunta y todos creemos a que, bueno, la mayoría creemos que es Jesucristo Melquisedec, de acuerdo también a este versículo que está en Hebreos 7:3, que dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces ahí pues es algo claro, ¿no? O sea, sin padre, sin madre, y permanece, el único que puede hacerlo pues es Dios, ¿no? Cristo es el único que puede hacerlo. Y sí, a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, que fue representado, y Él mismo decía, ¿no? Me recordarán con el vino y el pan, que es como, es su carne y su sangre en el nuevo pacto. Estamos hablando de que ya cuando ellos en aquellos entonces del Antiguo Testamento, la ley y todo, era cuando, por ejemplo, un pecado lo hacían el sacrificio, ¿no? Del tamaño del pecado era el cordero, ¿no? O había a veces hasta palomitas, ¿no? Que eran las que se sacrificaban de acuerdo. Entonces, como ya estaba toda la situación y todo, ya no había, creo, ni uno más grande que sacrificar. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Pues tuvo que venir Jesucristo, ¿no? A dar su vida por nosotros, porque era el único santo, ¿no? El único justo que viene y da la vida por nosotros, y es a través de que es para nosotros el sumo sacerdote, ¿no? Y nos da esa libertad a nosotros, nos liberta para poder nosotros salir a hablar de su evangelio, hablar de lo que viene siendo la palabra de Dios, ¿no? La palabra, que la gente sepa el evangelio, las buenas nuevas, ¿no? Es como cuando hablamos de la gracia, que a través de Él ya somos salvos, ¿no? Para que el mismo Espíritu empiece a redarguir, para que el mismo Espíritu, que es de nuestro sumo sacerdote, el que empiece a entrar en nosotros, nos empiece a mostrar cuáles son los pecados, sin tener nosotros que estarlos memorizando, teniéndolos, porque tenemos que recordar que Él mismo dijo, ¿no? O sea, yo no vengo, la ley es la que nos hace que recordemos el pecado, más no que lo tengamos que llevar, porque a través del sacrificio de Jesucristo pues ya no lo tenemos que hacer así, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, entonces estamos viendo que Jesucristo es hecho fiador de un mejor pacto, que viene siendo Amén. Su pacto de Él. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos leyendo, les voy a leer un versículo que verdaderamente está impactante, que viene en Hebreos, porque muchas veces leemos Hebreos y Hebreos y no comprendemos de qué se trata ni por qué viene tan específico, ¿no? Como lo leyeron. Por ejemplo, en Hebreos 7:21, del 21 al 24, dice:
juró, del 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de el que le dijo, escuchen, dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces estamos hablando de Jesucristo. Y aquí donde dice que juró, que Dios mismo está reafirmando que Jesucristo es de este nuevo sacerdocio y que Él es inmutable. ¿Por qué? Porque es para siempre. Y lo que Él dice, eso queda, ¿no? Entonces sabemos que Melquisedec es el rey de justicia, de paz, y es el rey de Salem, como les había dicho cuando al principio, o sea, de Jerusalén, por eso le dicen rey de Salem. Dice la palabra de Dios que si tenemos en cuenta que Melquisedec significa rey de justicia, podremos ver que sería una blasfemia decirlo a algún otro ser humano, ¿no? Solamente Jesucristo es el único rey y príncipe de paz y de justicia. Entonces, nosotros por eso nos atrevemos a darle ese título a Jesucristo, sacerdote, rey de justicia, y según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no se lo podríamos dar ese título a un ser humano, porque ninguno lo tiene y ninguno es inmutable. Entonces, así es como vamos reafirmando. Dice la palabra de Dios que porque como se nos dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Solo un ser divino podría llevar apropiadamente este impresionante título, que es el Rey de Justicia y el Rey de Paz. Y otro asombroso título de Melquisedec es también el Rey de Paz, como les había dicho, que Él es el único que nos da paz a nuestro corazón y nos llena de ese amor divino, porque acuérdense que dice que sus ovejas reconocerán su voz y el pacto, según la ley, lo llevaremos en nuestro corazón. Entonces nosotros mismos, nada más imagínense, si nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Ya afirmándolo. El Señor me habla, yo escucho su voz, yo sé de ese pacto que tengo con Dios. O sea, la ley yo la llevo en mi corazón, y no quiere decir que yo la llevo en mi corazón y que soy libre de estar pecando, no. Simplemente en nuestro corazón quiere decir que el Señor nos abre un despertar, una conciencia. Cuando el Señor nos abre esa conciencia, porque antes estábamos dormidos y no nos dábamos cuenta del pecado. Muchas veces creíamos que el pecado era lo mismo, que era normal lo que hacíamos, ¿no? Y cuando el Señor nos abre esa conciencia es cuando nos damos cuenta que realmente estábamos pecando, y deliberadamente. Entonces el Señor nos hace libres, pero libres en Cristo, no libres para seguir pecando ni para llevar una vida mundana, ¿no? Que no nos acoplemos al mundo, sino que podemos vivir en el mundo pero sin ser parte de. Es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, dicen que la equivalencia entre estos dos grandes personajes se aclara más cuando en Hebreos 7:3 Melquisedec es descrito como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, como les comentaba la hermana Mary. Entonces, qué gran bendición, ¿no? Es que ahí nos reafirma que es el único, como ya les había explicado, y con todo lo que les hemos estado explicando y leyendo, y no lo decimos nosotros, pues simplemente nos dirigimos a la Biblia y es como nosotros les enseñamos y expandemos más el tema. Sí. Muy bien, muy bien. Espero que ahí en su casa hayan entendido, nos hayamos explicado nosotros, ¿sí? En este tema que pues es maravilloso, ¿sí? Es hermoso, y ampliándolo, pues dicen que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Y aquí en Hebreos 7:3 nos está confirmando que Melquisedec no tenía genealogía, que nadie sabía de dónde había salido,
que nadie sabía de dónde venía, ¿sí? ¿Qué era frase? Entonces nosotros no podemos creer en otras filosofías, ¿sí? En otras doctrinas que nos dicen que no, que fue que fue un sumo sacerdote. Empiezan a hacer invenciones de lo que creen, ¿no? Y el 7.3 nos está afirmando que pues no tenía nadie, ¿sí? Nadie quien viera por este sumo sacerdote, ¿sí? Y nos da a entender que es el mismo Jesucristo. Entonces, ya cambiando el nombre, cuando a mí me preguntan, le preguntan a mis hermanas, ¿qué sacerdocio llevas? Yo llevo sacerdocio según el orden De de Melquisedec. Jesucristo, Melquisedec, ¿sí? Entonces, ya nos dejamos de preocupar, ¿sí? La ley nos llevamos en nuestro corazón, la ley la estudiamos. ¿Por qué? Porque son nuestro Pentateuco, ¿sí? Nuestros 5 libros sagrados. La estudiamos para darnos cuenta qué es lo que le desagrada al Señor, ¿sí? Qué es lo que le agrada y desagrada, y me puedo dar cuenta de mis pecados, ¿sí? Que pues así nos viene abriendo el panorama nuestro Padre amado, ¿sí? En lo que es nuestra pues la doctrina de Jesucristo. No es doctrina de nadie, es doctrina de Cristo Jesús que Él mismo nos dejó, y Él mismo está plasmada aquí en su palabra, ¿sí? Y es por eso que nosotros no nos afanamos mucho con querernos convertir a judíos, con querernos llevar fiestas judías, llevar pascuas judías, porque esos son totalmente diferentes, ¿sí? Dice en Mateo 26 que sus discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿dónde quieres que te celebremos la Pascua? ¿Qué quieres que hagamos de comer? ¿Sí? Entonces le dijo, voy a estar ahí en tu casa y voy a celebrar contigo. Pero ellos no fueron a celebrar ni un sacrificio, no fueron a celebrar nada. Lo único que hicieron fue enseñarles cómo lo tenían que recordar, que no olvidaran su sacrificio, ¿sí? Y les enseñó lo que fue la cena, que pues lo vemos ahorita, lo tenemos en 1 Corintios 11, donde Pablo nos narra. ¿Qué? Corintios. Segundo, ¿no? 11, la tenemos aquí desde el 23 o 24, si me dicen el favor. Entre el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Más abajo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nos está afirmando el nuevo pacto, ¿sí? ¿Sabes que hice el estudio y me dijeron, pastor, pero ¿por qué nomás usted hizo la cena del Señor? ¿Sí? Porque ese es el nuevo pacto. Esa es mi Pascua, ¿sí? Esa es mi Pascua, esa es mi ofrenda que yo le doy al Señor, recordar que Él murió por mí, por ti, por mí y por todos, ¿sí? Por todos, cargó sus pecados en con cada uno de nosotros. Pues amaditos hermanos, el tiempo ya se agotó. Espero que este estudio haya sido de bendición y que se hayan aclarado dudas, ¿sí? Nos vemos el domingo en la prédica, en el culto, en punto de las 10 de la mañana, ¿sí? A todos mis amados de la Iglesia Génesis, a todos mis amados hermanos que nos siguen por las redes sociales, en Facebook, YouTube, ¿sí? Nos vemos también por las redes sociales. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana, ¿sí?
Espero que sea de bendición. Seguimos orando por cada uno de ustedes, seguimos orando por todo el mundo, seguimos orando por los gobernantes, seguimos orando por los médicos, seguimos orando por las enfermeras, seguimos orando todos los que se dedican a la salud, que están en guerra, están combatiendo lo que es esta epidemia de Satanás, ¿sí? Que está causando terror, que está causando cosas que también ya estaban escritas en lo que era la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y no se equivoca, ¿sí? No se equivoca, está revelando todo lo que es las cosas ocultas de la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces les pido que nos unamos, nos sigamos uniendo en oración para que el pueblo de Dios, su cuerpo de Cristo, siga unificado. Es ese puente que tenemos de la tierra al cielo, no se debilite, que esté bien fortalecido esa escalera, que es el intermediario entre la tierra y el cielo, que es Jesucristo, ¿sí? Le voy a pedir a mi hermana que nos despida en oración, y que Dios los llene de mucha gracia, paz, amor en su corazón, y que la ley perdure por siempre en cada uno de ustedes, en sus corazones, como perduran con mis hermanos que están aquí presentes, porque ya llevan ese amor en el corazón y su ley en el corazón, y saben lo que le agrada y le desagrada a Dios, y estamos conscientes de ese nuevo pacto, ¿sí? Que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces le voy a pedir a mi hermana que ore. Nos despedimos, nos vemos el domingo. Dios los bendiga, amados hermanos. Mi Dios, Padre Todopoderoso, bendito, en este día, en esta hora, te damos gracias, Padre bendito, porque nos has permitido, Padre, estar aquí hablando de tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque de una o de otra forma nos muestras, Padre bendito, cómo quieres que se hagan las cosas, mi Señor, qué es lo que quieres que nosotros digamos, mi Señor, a través de tu bendita palabra, Padre hermoso, Padre eterno, porque nosotros ni le ponemos ni le quitamos, Padre bendito, a nada de lo que dice tu palabra. Simplemente, Padre, nos dejamos guiar por tu bendito Espíritu, mi Señor. Te pido, Padre bendito, que nos bendigas a todos y a cada uno de los que estamos aquí, que bendigas también a todos y cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de Facebook, del internet, Padre bendito, bendícelos a todos, bendice a todos y cada uno de los de la Iglesia Génesis, mi Señor, a sus familias, Padre, llévales protección, mi Señor, porque también creemos en tu promesa, mi Señor, que nada, ninguna plaga nos tocará, mi Señor hermoso, y confiamos también en ti, Padre bendito. Queremos, Padre, que tú nos guíes, que nos guíes por el camino que tú quieres, mi Señor, que nos quites toda piedra de tropiezo y no permitas que nada nos haga caer, que estemos en tu bendita voluntad, mi Señor, haciendo las cosas como a ti te gustan y como tú quieres. Por favor, Padre bendito, te pido por las finanzas de todos los que estamos aquí, de todos los de la iglesia, Padre, y si es tu santa y bendita voluntad que esta pandemia termine, mi Señor, para que podamos ya estar todos unidos, Padre bendito, todos juntos, hablando de tu palabra, mi Señor. Todo esto, Padre bendito, te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga, amados hermanos.